Queridos educadores y educadoras, reciban un cordial saludo desde Ecuador. Pues me da mucho gusto que estén participando de este primer congreso de experiencias educativas organizado por el Centro de Formación Padre Joaquín López. Para mí es una oportunidad el poder reflexionar con ustedes desde la práctica y sobre todo desde el intercambio de saberes y experiencias sobre una de las líneas del cual hace parte este espacio de reflexión, este diálogo, esta ponencia, tiene que ver cómo la inteligencia artificial en el aula se convierte en una herramienta pedagógica que comparte la transformación educativa. En este contexto, pues de reflexión en torno al uso de la IA, pues quiero compartir con ustedes este espacio iniciando desde, primero, ¿qué significa innovar desde la educación popular? Es clave para nosotros a nivel de Federación Internacional reflexionar en torno a innovar sin perder su esencia y eso tiene que ver pues con esa conexión que tenemos desde la educación popular, es decir, cuáles son las claves de una educación popular que realmente sea transformadora, que conecte con la realidad que nos mueve a cada uno de nosotros y sobre todo también cómo innovamos desde ese sentido más comunitario. También tiene que ver el innovar desde la educación popular con los modos de organización, de gestión de nuestros centros educativos y eso pasa también con ese modo de proceder que Fe y Alegría tiene, ¿no? Y luego también para conectarnos un poco ya como el innovar también, ¿para qué? Y en el innovar, ¿para qué? Están las transformaciones educativas y cuando hablamos de transformaciones educativas, pues estamos haciendo mención a que queremos transformar el currículo, la metodología, la evaluación, los espacios de aprendizaje, también el rol que desempeñan tanto los educadores, educadoras, como los estudiantes, las familias y sobre todo también cómo organizamos también los tiempos, los espacios donde se desarrolla el aprendizaje significativo. También cuando hablamos de innovación, siempre hacemos mención a que la innovación educativa como estrategia de transformación tiene que incidir sobre un proceso educativo, o sea, en medio de la gestión o de la convivencia o de la conexión de la escuela con la comunidad o de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso decimos que la innovación tiene que incidir en los procesos, en los ámbitos o en las líneas de trabajo que llevan los centros educativos para generar el aprendizaje significativo. Y claro, al final del camino, cuando hablamos de innovación educativa es porque queremos formar agentes de cambio social. Ese es como el fin último y ahí nos pensamos, o la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuál es el perfil de estudiante que queremos formar para el contexto actual? Siguiendo con la siguiente lámina, pues sí quiero también poner sobre la mesa que la IA se convierte en herramienta pedagógica solamente cuando se plantean preguntas claves. Es decir, ¿qué preguntas claves nos tenemos que hacer frente al uso de la IA en educación? Y luego también cuando la IA está al servicio del aprendizaje y sobre todo del aprendizaje significativo también cuando es inclusiva y proporciona herramientas que sean accesibles para la atención a la diversidad. También cuando se reflexiona con conciencia crítica y sobre todo desde el discernimiento ético que es clave, ¿no? Y sobre todo también el tema ecológico. Y cuando hay un uso responsable también y mejora de la alfabetización en el uso de la IA, sabemos todos que las limitaciones de acceso al tema tecnológico pues están presentes en cada uno de nuestros contextos, pero como desde allí pues también somos responsables cuando la utilizamos.
Y luego también está el servicio cuando hay un conocimiento del currículo, de los planes de estudio, de las metodologías y sobre todo también de la evaluación. Entonces, la IA en el aula aporta la transformación educativa, pues solamente cuando es pertinente a los contextos y cuando también considera el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. También desde la encíclica del Papa que salió hace poquito, en Magnífica Humanitas nos dice que la escuela pues debe replantearse el currículo. Es decir, que los currículos deben estar llamados a dialogar con los desafíos actuales. Eso es clave. También a repensarnos el espacio y el rol del docente frente a la IA, porque el docente pues tiene que estar preparado para enfrentar de manera también pedagógica o debe estar formado para que el uso pedagógico de la IA sea significativo frente a sus estudiantes. Luego también hay que repensarse la evaluación, el tema de cómo promovemos una formación continua que ayude a los estudiantes a usarla, sobre todo de manera responsable, crítica y creativa. Yo creo que allí está la clave y por eso un mismo currículo, una misma metodología o una misma forma de educar no garantiza el derecho a aprender. Es decir, cómo tenemos que estar abiertos porque no se trata de poner resistencia al uso de la IA, sino cómo la IA puede ponerse al servicio de lo educativo para llevarla, digamos, desde la parte humana o para hacerla más humana, más inclusiva y sobre todo más transformadora. Luego, también el centro de toda transformación educativa es el aprendizaje del estudiante. Y allí también les quiero dejar como una reflexión, ¿no? Que la IA no reemplaza al docente, más bien lo que hace la IA es fortalecer el rol pedagógico, ese rol crítico y sobre todo el rol también mediador del aprendizaje, ¿no? Entonces, el docente, por tanto, pues debe estar en continua formación y sobre todo también debe tener un criterio y una responsabilidad crítica. Y ahí les dejo tres preguntas para la reflexión hoy en el contexto actual y esas preguntas tienen que ver con qué aprendizajes necesitan desde sus realidades. Esa es una reflexión que nos tenemos que hacer como educadores y educadoras. Luego también, ¿cuáles son las barreras tecnológicas que enfrentan nuestros estudiantes? Creo que esa es una de las preguntas claves que nos tenemos que hacer siempre al inicio de curso, ¿no? Luego también, ¿qué innovaciones se requieren repensar en respuesta a los contextos urbanos o rurales? Todos sabemos que pues cada contexto es distinto, una escuela aprende de manera distinta a la otra, entonces sabemos que las mayores brechas generalmente también están en lo rural, entonces ahí les dejo también como esas preguntas que como educadores nos tenemos que hacer. Luego también Fernando Reines nos dice que la IA puede mejorar la educación si se aplica para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, si somos críticos, si somos éticos, pues podemos hacer como esas preguntas de cómo la IA pues aporta al tema educativo y eso es clave en este contexto. Luego, también en esta ponencia les quería compartir una sistematización de experiencias que se generó a partir del proyecto Impulsando la Inteligencia Artificial en Centros Educativos de Fe y Alegría en América Latina. Y luego, desde allí, pues, se identificaban también como algunas problemáticas cuando se estaba desarrollando este proyecto, y era cómo la IA y la robótica irrumpen aceleradamente en el mundo, pero las escuelas en contextos de vulnerabilidad como las nuestras, a lo mejor no estaban como preparados a nivel formativo y ni siquiera para acompañar este proceso.
Y además, digamos, la existencia de esa brecha digital, ¿verdad? Que limita el aprendizaje y sobre todo el ejercicio de una ciudadanía también más consciente, más crítica de nuestros estudiantes. Y la tecnología llega al aula, pero muchas de las veces sin una intencionalidad transformadora ni pedagógica, más aún ética. Entonces allí también hay autores que sostienen que la inteligencia artificial puede transformar los sistemas educativos si se integra desde un enfoque sistémico, ético y contextualizado. Entonces es así como, digamos, iniciamos este camino desde también el sistematizar una experiencia que ha sido significativa para nosotros y que sabemos también que los estudiantes hoy en día manejan muchas redes sociales, ¿verdad? Tienen muchas habilidades, muchas competencias tecnológicas, pero a lo mejor sí nos hace falta como ese pare también de reflexión y sobre todo también de encontrar ese sentido más ético del uso de la IA en este contexto digital, ¿verdad? Entonces, es así como inicia esta experiencia y este contexto de experiencia pues se ha desarrollado en tres países, en Guatemala, en Ecuador, en Argentina, y se han formado alrededor de 200 educadores y 2.500 estudiantes. Luego también nos hemos planteado un objetivo para esta sistematización y tenía que ver cómo, con el comprender cómo la integración pedagógica de la inteligencia artificial en las escuelas de fe y alegría de estos tres países y sobre todo en contextos de vulnerabilidad social pueden transformarse en una experiencia, primero de humanización, de creación colectiva y sobre todo de transformación comunitaria. Y por ello, pues, digamos, se hizo como todos estos espacios de diálogo, de reflexión crítica sobre la práctica, como para hacernos y adentrarnos sobre todo también en plantearnos un eje de la sistematización que Oscar Jara nos dice que el eje es el hilo conductor que está atravesando una experiencia, pero que tiene una mirada central y tiene que ser una mirada crítica de esos aspectos centrales y relevantes. Y por eso, pues nos planteamos como esa gran pregunta de cuáles fueron los mecanismos pedagógicos e institucionales de articulación federativa que permitieron que la inteligencia artificial pues integra en las aulas de fe y alegría, tanto en Ecuador, en Argentina y en Guatemala, y cómo esto se configura como una experiencia de transformación educativa, pero una experiencia que sea coherente con los principios de la educación popular. Luego, frente a esto, también nos planteamos una ruta metodológica para esta sistematización y claro, aquí, digamos, hubo como varios diálogos, entrevistas con varios actores. También se desarrolló una investigación cualitativa que haga parte digamos, para recoger la experiencia de estos tres países y esto pues se desarrolló con varios, digamos, autores, ¿no? Y allí nos planteamos un enfoque, ¿verdad? Más cualitativo, que sea más integrador, unas técnicas que surgen a partir de también de los documentos descriptivos, de las planificaciones, de los cronogramas, de los informes que ya tenían los países y sobre todo también de validar como todo ese material audiovisual y de producción que tenían los países y sobre todo la participación activa en este caso, de los actores, ¿no? Allí también quiero mencionar lo siguiente, que cada país se pensó en el desarrollo de su propia ruta, pero además también digamos, a nivel federativo, teníamos también como la ruta federativa de este proyecto. Y en esa ruta federativa de este proyecto, pues lo que habíamos hecho en un primer momento era pensarnos el preparar unos recursos, unos materiales que luego nos permitiera hacer como la diagramación, la digitalización para subirlo a la escuela virtual y se convierte en un espacio formativo. Claro, una vez se tuvo como, digamos, este curso autoformativo, lo que se hizo es implementarlo, tener un webinar con 200 educadores y educadoras y además también luego cómo esta experiencia de formación de los docentes
integraron en sus planificaciones microcurriculares y entre ellas también no eran solamente una planificación como tal, sino qué proyectos interdisciplinarios se podían trabajar desde allí, qué aprendizaje basado en proyectos, qué otras herramientas que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico, lógico, matemático y la robótica se podrían construir a partir de todo ese proceso con los estudiantes. Entonces inició en una siguiente etapa la formación de los estudiantes y luego, claro, era cómo mostrar qué se ha construido en ese camino y en ese camino pues se hizo lo que en el marco del proyecto se denominó la Semana de la Inteligencia Artificial, que no es más que la feria de prácticas innovadoras de cómo desarrollan los centros educativos y los países desde sus contextos para hacer luego pues como una sistematización de prácticas innovadoras de cada centro, de cada país y al final del camino tener una sistematización general que es la que en este momento pues les estoy compartiendo. Entonces, en este espacio de recuperación de la experiencia, como les decía, cada país tuvo su secuencia y resultados, ¿no? De acuerdo a las fases, qué se plantearon, qué productos concretos y cómo se generó la socialización. En el caso de Ecuador, un aporte significativo, bueno, es la Semana de la IA y también la participación de un centro educativo en la Feria Nacional de Innovación que realiza el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, donde ellos fueron también finalistas en este espacio. Entonces, es decir, qué productos significativos al final del camino se construyeron y que generaron también de alguna manera transformación educativa en sus centros. Luego también en Argentina igualmente pues hubo igual una secuencia que tenía que ver cómo, digamos, se pensó toda la organización, la formación docente, el trabajo pedagógico ya en las aulas, la semana de la IA, el tema del currículo, cómo eso se articuló en las planificaciones y luego también el proyectarse. Todos los países, eso es lo significativo y también uno de los aprendizajes, que la experiencia sigue siendo sostenible en el tiempo. En Guatemala igual, también tuvieron como esa invitación, esa formación, el desarrollar la Semana de la IA y ellos también hicieron algo como muy significativo que tiene que ver con la Feria Nacional de la IA, es decir, cómo todos los centros se juntaron en un determinado espacio, invitaron e incidieron en otros espacios, que fue un evento también de convergencia y donde participaron pues alrededor como de 200 personas en esa feria. Y luego también la sistematización para tener resultados, aprendizajes y también identificar cuáles han sido también como las dificultades encontradas en este ejercicio. Siguiendo con esta ponencia, también hemos identificado, digamos, en el análisis de la experiencia como una categoría central y también subcategorías, que creo que eso es clave. Entonces, la categoría central tiene que ver cómo la integración pedagógica de la inteligencia artificial en los distintos momentos que les he venido comentando. Y luego también cuando hacemos mención en esta categoría central, que más que tecnología, o sea, no se trata de una integración puramente instrumental, sino que la IA viene a convertirse en esa herramienta pedagógica que nos invita a transformar las prácticas, así como se titula la ponencia. Luego también el tema de cómo es una herramienta colectiva de creación y de transformación comunitaria, es decir, que no es un tema de que lo hago y ya, sino cómo pues esto, en este camino, el docente se convierte en un mediador, ¿verdad? Para generar esa mediación entre el conocimiento y también pues el aprendizaje del estudiante. Otra de las subcategorías tiene que ver con la formación docente. Eso es clave, cómo ir perdiendo también el miedo y resistencia al uso de la IA. A esa también, digamos, cómo se apropian críticamente, que les invite
a ir transformando el aula. Y creo que aquí uno, digamos, de los elementos encontrados en los países en esta subcategoría es el tema de la transformación de práctica en el aula, es decir, cómo se convierte en este medio y luego también en la planificación colaborativa. Eso es clave porque, pues bueno, se generan ese diseño de secuencias didácticas que pueden ser más interdisciplinarias, que surgen desde los principios de la educación popular y donde tú te puedes pensar también proyectos comunes que pueden ser entre áreas y sobre todo donde se identifica un elemento clave que tiene que ver con la educación popular, esos principios ético, político, pedagógico y epistemológico, para ir preparando, digamos, el terreno más pedagógico como punto de partida para que lo demás suceda. Es decir, el uso, pues, responsable de la IA en en la planificación también microcurricular. Luego, aquí hay un tema sumamente clave entre el liderazgo directivo y la articulación federativa, porque a la larga, digamos, han sido dos elementos claves que han permitido hacer de soporte de la implementación. Por un lado, la iniciativa de innovación educativa junto con la escuela virtual y el equipo de referentes también de los países, y por otro lado, también el liderazgo, digamos, directivo encabezado por los equipos directivos de los centros educativos, quienes fueron como los garantes de que esto suceda, es decir, que esta transformación pedagógica suceda, de crear sobre todo las condiciones como un elemento clave y también como la iniciativa desde esa articulación más federativa, pues el ser red, ¿no? El valor de pertenecer a una red que permita ir tejiendo esas comunidades de aprendizaje, pero que puedan ser también sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, allí subrayo pues también un elemento clave que tiene que ver con el tema de la identidad del movimiento. Yo creo que eso hace que se fortalezca ese diálogo permanente entre los países y que las propuestas que desarrolla la iniciativa de innovación educativa también puedan ser sostenibles en el tiempo. Es muy importante esa conexión en red desde lo local, desde lo nacional y también desde lo federativo a través de la iniciativa de innovación educativa. Otra de las subcategorías están visibles en la implementación pedagógica y claro, aquí están como una serie de metodologías, ¿verdad? Sobre las cuales cuando los docentes recibieron su formación dijeron, a ver, a partir de esto, en las planificaciones microcurriculares lo que podemos hacer es usar pues el ABP, usar la gamificación, los proyectos interdisciplinarios, también el trabajo cooperativo, herramientas de creación, ¿verdad? Que puedan ayudar a que la transformación educativa pueda suceder. Y luego también el protagonismo de los chicos. En este camino, el protagonismo de los estudiantes ha sido clave. En este contexto también de formación y de implementación del proyecto, lo que hicimos es hacer un conversatorio de estudiantes que ya habían vivido una experiencia pasada en Europa y tenerlo también con estudiantes de Latinoamérica para que pudieran dialogar frente a cómo, pues digamos, ha sido el uso responsable de la IA y cómo les ha permitido también ir fortaleciendo su autonomía, su capacidad de investigación, su liderazgo, para que se puedan convertir en consumidores creativos y activos y sobre todo también en la búsqueda de soluciones tecnológicas como más responsables. Eso en temas de cuáles han sido como estas subcategorías claves y luego, claro, otras que tenemos también es la dimensión ética y social. Es una subcategoría clave identificada en la sistematización que tiene que ver también con el abordaje crítico de los riesgos y los sesgos que provoca la desinformación y cómo pues ser responsables en el ejercicio de esta ciudadanía digital que queremos ir construyendo. Entonces,
Ahí subrayamos el tema también de cómo, o de un elemento clave identificado es que conecta con la justicia social y con la transformación de la educación popular como horizonte, ¿no? Y claro, pues eso también tiene que ver muchísimo con esos espacios de reflexión que se tienen que seguir generando. Luego, otra de las subcategorías es la socialización de los aprendizajes. Entonces, en la semana de la IA, eso fue clave porque fue como un momento también de valorar el proyecto, de evaluarnos lo que estamos haciendo y de pensarnos de que realmente es una estrategia pedagógica que debe estar inserta en sus proyectos educativos de los países y que tiene que ser sostenible en el tiempo. Y eso, pues ahí un elemento clave también identificado es cómo las comunidades educativas se convierten se convierten en referentes, sobre todo, y le dan como ese valor social al tema conocimiento y cómo pues la educación popular también hace vida en estos contextos porque hay mucha reflexión frente a las prácticas educativas. Entonces, allí esos son como los elementos de impacto, sobre todo el tema ético y de proyección que vemos también sostenibles a lo largo del camino en estos centros piloto que han venido siendo 7 de 3 países y con toda esa ruta que se la ha ido pensando, por un lado, cada centro, cada país y cómo la iniciativa pues ha acompañado todo este camino. Ahora, también es importante compartir cuáles son los aprendizajes. Y bueno, ahí quiero mencionar que la IA no sustituye al educador, más bien el educador lo que es el mediador, ¿verdad? Y para eso tiene que haber esa preparación previa y ese liderazgo también digamos, de saber tomar decisiones y que tiene que ver también con el estilo de gestión del educador y la educadora. Y eso es un aspecto muy importante de un docente mediador. Luego también que la tecnología carece de impacto y no aborda problemas éticos y sociales. Entonces, claro, ahí también se hace referencia a cómo la alfabetización digital debe convertirse en ciudadanía crítica, ¿no? Es decir, ¿qué criterios claves somos capaces de tenerlo frente a la desinformación que hoy en día está visible en distintos medios tecnológicos y sobre todo también estar como vigilantes, ¿no? De ese uso ético, responsable, crítico, que no sustituya al educador, eso también es clave, como nos menciona también la encíclica del Papa que se publicó hace poquito, ¿no? Luego también la planificación colaborativa supera la fragmentación curricular. El conocimiento se construye en comunidad, es decir, el docente no construye solo. Si no nos arriesgamos a implementar metodologías, estrategias que puedan ser innovadoras, realmente no estamos contribuyendo a que los chicos pues sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Y por eso, pues el estudiante tiene que ser el creador. Es decir, cómo las metodologías ayudan pues a seguir construyendo estas otras herramientas para que el estudiante se convierta en agente de transformación de su realidad. Mencionaba en la lámina anterior que implica innovar desde la educación popular y allí decíamos que innovar era también el formar actores sociales, ¿no? Entonces, agentes sociales de transformación y tiene que ver con eso. Luego también un aprendizaje clave es la articulación federativa que se ha ido tejiendo desde también esa realidad local, luego nacional y luego también federativa para mirar pues esa pertinencia de red que fue naciendo también desde unas problemáticas claves desde cada uno de los contextos, ¿no? Luego, claro, hay varios desafíos. Como en todo, pues los desafíos están también muy visibles
y allí uno de los desafíos claves que nos invitamos a hacernos es, tenemos que desarrollar unos espacios de discernimiento sobre la pregunta, ¿para qué y para quién usamos la inteligencia artificial? Y la pregunta que también nos tenemos que hacer allí es si realmente responde a los problemas educativos, porque no basta con mejorar, sino que más bien esta debe ayudar y debe ayudarnos a transformar todas las desigualdades que están presentes en los determinados contextos. Luego también el desafío está en formar docentes o educadores y educadoras capaces de usar la IA como apoyo. Es decir, que no es un sustituto de su mediación pedagógica, sino nos tiene que invitar a releer el contexto y a ser capaces también de acompañar procesos más humanos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Luego que debe ser también coherente o debe guardar coherencia curricular, digamos, desde una dimensión más, yo diría, horizontal que vertical, ¿no? Eso también es una apuesta clave y luego también nos tiene que invitar a construir y reflexionar sobre una alfabetización crítica, ética, ecológica y sobre todo situada con el contexto para ser capaces de comprender los sesgos, de comprender las limitaciones y también aquellas consecuencias que esto tiene, ¿no? Es decir, la IA se tiene que utilizar con sentido pedagógico en las aulas. Eso entre los grandes desafíos que también nos planteamos y que quedan abiertos para la reflexión. Luego también la IA, pues como herramienta pedagógica para la transformación educativa, nos puede ofrecer algunas oportunidades y esas oportunidades también son claves poderlas mencionar. En cómo convertir a los estudiantes en creadores. Ya lo decíamos, y de hecho en los resultados o en los elementos claves de la sistematización de las experiencias se menciona que los estudiantes no deben ser consumidores, sino más bien creadores, ¿verdad? Porque la IA puede abrir experiencias de aprendizaje donde los chicos, las chicas, pues pueden investigar, pueden diseñar, pueden generar prototipos, pueden comunicar y a la vez también pueden proponer problemas cotidianos, reales de su propio entorno. Y luego también una de las oportunidades es que nos puede permitir el fortalecer la inclusión y la personalización del aprendizaje, porque la IA también el mismo hecho de atender la diversidad como herramienta, pues puede también ayudarnos a superar aquellas barreras lingüísticas, ¿verdad? O trayectorias educativas desiguales que están presentes en nuestros contextos, pero esa oportunidad solo se concreta si se diseña pensando en la equidad y en las realidades locales, desde los contextos. Es decir, que en la experiencia de fe y alegría, la invitación es pasar a ser creadores y hacer de la IA pues una inclusión más pedagógica y sobre todo también a verificar y validar la IA que genere motivación en los estudiantes para ser más creativos. Y eso requiere muchísimo del acompañamiento del docente. Luego también quiero presentarles un poco cuáles son como los riesgos claves para tener en cuenta y allí lo hago desde una pregunta, ¿no? Es decir, el ampliar la brecha digital y educativa, ¿verdad? Es uno de los riesgos porque la IA puede disminuir brechas si es que solamente garantizamos el acceso, la formación, la pertinencia. Le agrego a esto los logros de aprendizaje y el derecho también al aprendizaje, pero también puedo aumentar
y solamente puede beneficiar a aquellos que cuentan con conectividad, dispositivos, donde, digamos, hay docentes bien formados o hay mejores condiciones en los países, en las escuelas, en los contextos, pero allí también la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo el sur global, ¿verdad? En este contexto, y Reismes en su texto lo dice con claridad, cómo el sur global enfrenta precisamente el riesgo de invertir en innovación digital sin pensarnos primero en esas desigualdades más estructurales que están presentes en nuestros contextos educativos. Luego también otro de los riesgos a lo mejor también tiene que ver con el deshumanizar la práctica educativa. Y allí, pues, el mayor riesgo no es que la IA reemplaza al docente de inmediato, sino más bien que la IA empobrezca ese vínculo más cercano, más de diálogo, más pedagógico que se tiene que tener con los estudiantes. A lo mejor lo que puede ser es que exista menos escucha, menos diálogo, menos juicio ético y a lo mejor también menos acompañamiento y el acompañamiento que hoy requieren nuestros estudiantes en el contexto en el que estamos viviendo en Latinoamérica, pues es un acompañamiento también más socioemocional, ¿no? Porque los problemas de la salud mental en los últimos tiempos se han acrecentado y por tanto requerimos como de mayores herramientas para poder acompañar. Luego también otro de los riesgos que puede generar es el reproducir sesgos culturales, lingüísticos y epistemológicos. Es decir, que muchas herramientas de la IA han sido entrenadas con datos, con idiomas, con referentes culturales y también criterios de validación que a la larga pueden ser dominantes, pero si estos no son utilizados desde una reflexión crítica, a lo mejor pues pueden invisibilizar aquellos saberes comunitarios que están presentes en las comunidades urbanas, urbano-marginales, también en la ruralidad sobre todo, y las lenguas locales, ¿verdad? Las lenguas locales, los conocimientos ancestrales, las prácticas territoriales y las formas de aprender que a lo mejor no caben en modelos hegemónicos de datos. Entonces, son como riesgos que hay que tenerlos en cuenta, pero que también nos invite cómo hacernos las preguntas que les decía anteriormente, cómo desde nuestro sur enfrentamos también a estos riesgos, ¿no? Pero desde esa mirada crítica, ética, ecológica. Luego ya para ir finalizando mi ponencia y bueno, abierta también a todas las preguntas, las reflexiones, los comentarios que puedan suscitarse, pues quiero plantearles también esta pregunta a ustedes, educadores y educadoras, ¿verdad? ¿Qué tipo de educación estamos construyendo alrededor de la IA? No sé, pues allí tendremos cada uno nuestras reflexiones, nuestras respuestas, pero por un lado, pues puede ser una educación que reproduzca dependencia, consumo y desigualdad, y por otro lado también que estamos haciendo frente a una educación popular que es crítica, que es comunitaria y que también nos está poniendo a la tecnología al servicio de la dignidad, al servicio de la justicia social y sobre todo también al servicio del derecho al aprendizaje de nuestros niñas, niños y adolescentes. Entonces les dejo allí esta pregunta para continuar reflexionando y les deseo que disfruten de este Congreso Internacional organizado por el Centro de Formación Padre Joaquín y nos vemos en otra oportunidad y estoy abierta a cualquier comentario, reflexión, diálogo que puedan tener. Les envío un abrazo desde Ecuador. Soy Marlene. Muchas gracias.